El pecado original. Suena fuerte. Mucho se habla de que nosotros tenemos encima el pecado que cometió Adán y Eva en el Edén. Y está con nosotros. Y somos víctimas. Y es por culpa de ellos. Cargamos eso sobre nosotros. Bienvenidos una vez más a Nosotros Creemos. En este programa hablamos de creencias de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Hablamos de los 13 artículos de fe para empezar. Y estamos en el 2. Hoy vamos a hablar del artículo de fe número 2. Pero antes, si tú no eres miembro de la Iglesia de Jesucristo, te invito a que nos veas. De pronto aprendes algo, te causa curiosidad y nos conoces un poquito más. Si eres miembro de la iglesia, te invito a que compartas este video en tus redes sociales, a que te suscribas a Fe en Cada Paso y que nos sigas en nuestras redes sociales. Pero ¿cuál es el artículo de fe número 2 entonces? Repítelo conmigo porque yo sé que tú te lo sabes. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. ¿Acaso qué hizo Adán? ¿Y cómo así? Vámonos al contexto. Todos nosotros en la humanidad sabemos quién es Adán y quién es Eva. En el mundo cristiano, por supuesto que sí, pero tal vez alguien no sea cristiano, pero aún así ha escuchado de ellos. Ellos fueron las primeras dos personas, hombre y mujer, puestos aquí en la tierra. Y con ellos creció la civilización. Vamos a las escrituras. Y estamos aquí en Génesis, en la Biblia. Dice en Génesis 2: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y más adelante en el versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Más adelante en el 22 dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces empieza la vida de ellos aquí en la tierra. Lo interesante es que en el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, Adán, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Entonces este fue uno de los primeros mandamientos que se les dio a ellos. Instrucciones: pueden comer de todo. Recuerden, ellos dos estaban solos, no había nadie más. Y esto es una aclaración interesante, porque mucha gente se ha inventado cosas, mitos e historias que son una mentira, donde involucran a una tercera persona e involucran un montón de cosas de las que no tienen ni idea y no son así. Lo que está aquí y lo que está en estos dos de acá, esa es la verdad. No hay nada más. Eran dos personas que estaban en la tierra solos. Solos con los animalitos. Entonces Dios les dice: coman de cualquier árbol, del que quieran, pero de ese que está ahí, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no coman. De ese no, porque el día que coman, se van a morir. Y eso está aquí en Génesis. Pero vamos a la perla de gran precio. Bien. Ahora vamos a la perla de gran precio. ¿Qué es la perla de gran precio? Es parte de nuestro canon de escrituras. Más adelante, en otro programa, les explicaré cómo apareció. Pero vamos al libro de Moisés, porque en el libro de Moisés está más amplia la información que en Génesis. Pero ¿cómo es posible? Bueno, eso lo veremos en programas más adelante, cuando veamos ese artículo de fe que habla de la Biblia. En Moisés corrobora la información de que Adán fue puesto allí. Se le dijo que tenía que trabajar y cuidar más bien el jardín.
y repite la información de que no coma de ese árbol. Pero miren que aquí dice algo más interesante. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No obstante, podrás escoger según tu voluntad. Pero recuerda, yo lo prohíbo. Para nuestro Padre Celestial, siempre, siempre ha sido importante el albedrío. ¿Qué es el albedrío? La libertad de decisión. Y le dijo, según tu voluntad, porque te es concedido. Pero recuerda que yo lo prohíbo, pero es tu decisión. Así son los mandamientos de Dios. Yo prohíbo esto, pero es tu decisión. Esto es lo que yo te digo que hagas, pero es tu decisión. Tú decides si me obedeces o no, pero tendrás o bendiciones o consecuencias no tan favorables. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Ahí está ese árbol, pero es tu decisión. Y se las dio entonces la tarea de multiplicarse y henchir la tierra. ¿Qué significa? Tengan hijos, llenen la tierra. Son solo 2. Necesitan llenar la tierra de personas. Recordemos que Adán y Eva estaban en un estado, o tenían un estado distinto al nuestro. Estaban en un estado de inocencia. ¿Qué quiere decir eso? No conocían el bien y el mal como tal. Y eran inmortales. O sea, no podían morir. Pero llega el antagonista de esta historia, que sigue siendo el antagonista hasta el día de hoy. Y él ya venía haciendo estragos desde antes de venir a la tierra. Antes de venir a la tierra, hubo un concilio, una reunión, donde se nos explicó cuál era el propósito de Dios con nosotros. Entonces, necesitábamos un Salvador por las condiciones que vamos a hablar ahora, que vimos en la clase anterior, en el programa anterior. Llegamos acá a esta tierra con unas condiciones que debemos superar. Entonces necesitamos a alguien, al Salvador Jesucristo, y eso también lo veremos en el próximo programa, que hiciera algo para ayudarnos a progresar, porque solos no íbamos a poder. Entonces el Padre dijo, necesito a alguien que vaya. Y se presentaron 2 hijos, 2 de sus hijos más cercanos, Jehová, conocido como Jesucristo, y Lucifer, conocido como Satanás. Era de sus hijos más cercanos. Y dijo, yo voy, pero toda la gloria y todo es para mí, porque yo los voy a obligar a que puedan cumplir todo, los voy a obligar y ellos van a regresar a tu presencia, pero todo tiene que ser mío. Esa idea como que no sonó muy bien, pero el otro, Jehová, dice, yo los voy a traer si se dejan traer, porque no voy a quebrantar ni a violar su albedrío, su libertad. Y toda la gloria y todo es tuyo, Padre. Sonaba más coherente ese plan. Entonces, el Padre Celestial decidió, va a ir Jehová. Y va a ser ese mediador, ese salvador, ese redentor. Entonces el señor Lucifer se enojó y empezó a hacer campaña. Y eso suena interesante, pero eso pasa hoy. ¿Qué tal? Dice que yo no. Y sí lo escogió a él. Y empezó a armar sus grupos. Y hubo personas, o en ese momento espíritus, porque todos éramos espíritus, todos estuvimos en esa reunión, pues convenció a un grupo grande de gente, de espíritus, y se fueron con él, en rebeldía total con Dios. Impresionante, ¿quién lo diría, no? Estás en la presencia de Dios y aún así te rebelas. Eres cercano, lo ves, y aún así te rebelas. Bueno, eso hizo. Y se llevó a mucha gente. Entonces ya venía desde antes queriendo la gloria para él y queriendo destruir el plan de Dios. Ese es su plan.
Ese es el plan de Satanás, destruir el plan de Dios. Entonces llega Satanás al jardín de Edén. Y vamos a leerlo en Moisés 4. Entonces dice que él llega a tentarlos a ellos, a que coman del fruto de ese árbol que se les había prohibido. Y los trucos de Satanás son varios, pero uno de ellos es mezclar verdades con mentiras, ¿sí? Y como Dios les dijo, van a morir, él dijo, no van a morir. ¿Quién dijo eso? No van a morir, más bien van a ser como dioses. Y dice que, pues después de la aparición de Satanás, pues Eva vio que el fruto era rico, deseable, ¿sí? Y comió de ese fruto y se lo llevó a su esposo, Adán. Finalmente Adán come del fruto también. Cuando esto ocurre, algo pasa. Y algo pasa no solo en Adán y Eva, pasó en la tierra, físicamente, y se lleva a cabo algo esencial y es uno de los pilares del plan de salvación, del plan de Dios, y se llama la caída. ¿Pero qué cayó? Caímos nosotros. La tierra tenía otro estado, porque recuerden, en la tierra no había muerte, no había maldad, no había carencias. La tierra estaba en un estado perfecto, igual que Adán y Eva. Pero la tierra cae también. Lo que hablamos del estado caído. Entonces, cuando ellos cometen esta transgresión, ¿por qué se habla de transgresión? Hay una diferencia en transgresión y pecado. El pecado es ir en contra de la voluntad de Dios de manera rebelde, consciente. La transgresión es ir en contra de esa ley, pero no con ese sentimiento de maldad o de rebeldía, sino porque en este caso se iba a cumplir otra ley u otro mandamiento. Entonces aparece en la tierra y aparece en Adán y Eva algo muy curioso, la vergüenza. Ellos caen en cuenta que están desnudos. Tenemos que cubrirnos, estamos desnudos. Escuchan que viene Dios y dicen, hay que esconderse porque es que hicimos algo malo. Comimos esto, hicimos algo malo, hay que esconderse. Entonces ahí evidenciamos que aparece la culpa, el pecado, la maldad, la muerte. Entonces ahí ya Dios los echa del jardín y bueno, ahí ya les toca empezar a trabajar con el sudor de la frente y hay consecuencias. Hay consecuencias. Y esas consecuencias las tenemos hoy. Pero, más adelantico en la historia y como pilar fundamental del plan de salvación, también está la expiación de Jesucristo, que de eso hablaremos en el próximo programa un poco más. Pero esa expiación lo que hizo fue pagar eso. Si no hubiese expiación, tendríamos eso encima. Viviríamos caídos por siempre, sin posibilidad de levantarnos. Entonces, esa caída ya fue pagada. ¿Vivimos las consecuencias de la caída? Sí, pero el Señor ya pagó. Ahora depende de nosotros hacer efectivo eso. Más adelante, en Moisés 5, me encanta una declaración que hace Eva. Me fascina lo que ella dice. Eva dice, de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Eva entendió. Hoy, 2025, si Adán y Eva no hubieran jamás probado ese fruto, seguirían hoy
en el jardín de Edén, solos. Y tú y yo por el otro lado. La caída es fundamental en ese plan. Entonces Satanás dijo, dañé todo, les arruiné el plan, jajajaja. Pero no, era necesario, era completamente necesario. Y esa es la vida en la que vivimos hoy, en un estado caído, que podemos vencer gracias al Salvador Jesucristo. Esas son las buenas nuevas, esa es la esperanza, ese es el Evangelio. Gracias al Salvador podemos vencer ese hombre natural. Más adelante, en el capítulo 5 de Moisés, cuando ellos ya tienen sus hijos, obviamente les enseñan el Evangelio y muchos de ellos no aceptan, deciden ser discípulos de Satanás, porque los engañó también. Y dice hacia el final del versículo, y desde ese tiempo los hombres empezaron a ser carnales, sensuales y diabólicos. Y eso no se detiene. Eso no se detiene. Porque el plan de él, del señor antagonista de esta historia, es quebrarnos de manera individual y en familias. Y así destruir el plan. Lo que nosotros sabemos es que él jamás va a ganar. Siempre va a vencer Dios. Supremamente, 1000 veces y más poderoso. Pero sí puede vencernos a nosotros si nosotros cedemos a eso. Esa es una lección adicional del contexto que hemos visto hoy de la historia. Pero nosotros creemos que ese pecado original del que se habla ha sido vencido y el Salvador nos redimió. Y esa es la esperanza. Por eso Jesús es la luz, la esperanza del mundo. Porque gracias a eso, que yo les decía en el programa anterior, esta carne será vencida y doblegada por el Espíritu, que es un espíritu recto, un espíritu fuerte y que va a vencer esa muerte espiritual, o sea, se va a acercar a Dios y bueno, también va a resucitar más adelante, venciendo así la muerte física y venciendo la enfermedad y el dolor. Pero nosotros no cargamos con la culpa de nadie, porque seremos castigados por nuestras decisiones. A mí no me van a castigar por las decisiones de otro. Si bien las decisiones de terceros pueden tener consecuencias en nosotros, nosotros no asumimos esa culpa, ¿sí? Pero sí asumimos esa culpa y seremos disciplinados, y ahí dice castigados por nuestras decisiones, nuestros pecados, no el de nadie más, el nuestro. Entonces evaluemos dónde estamos. Si voy a ser castigada por mis propios pecados, pues tengo que empezar a depurar y a arrepentirme de ellos. Gracias al Salvador existe el arrepentimiento. Y yo puedo ser limpia y ser, si antes era roja como la grana, puede ser blanca como la nieve. ¿Sí? Ese es el arrepentimiento. Y lo veremos en el próximo programa un poco más con el tercer artículo de fe. Si te gustó este video, compártelo. Deja tu like, tu comentario. Los comentarios son súper importantes. Si hay preguntas o cosas adicionales que quieran compartir, por favor háganlo. Los comentarios son, a veces cuando yo veo comentarios y digo, la gente está en la misma situación que yo. Todos luchando, trabajando, queriendo transformar nuestra vida y juntos podemos hacerlo mejor. Entonces dejen su comentario también. Suscríbanse a nuestro canal Fe en Cada Paso. Estamos en todas las redes sociales. Nos encuentran con cosas muy curiosas, con mensajes de los profetas. Nos gusta hablar del Evangelio de Jesucristo porque trae esperanza, trae posibilidades y oportunidades. Así que nos encanta hablar de eso.
Los espero en el próximo programa, en el próximo episodio de Nosotros Creemos, y vamos a hablar un poquito más de el poder de la expiación.